Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a seguir con las lecturas un día más. Espero bueno, pues vayáis entrando al canal y vayáis viendo que, bueno, pues estas lecturas nos pueden llevar a, bueno, pues a conocer exactamente por qué situación de pareja o con qué tipo de pareja estamos viviendo. Y eso es conveniente saberlo porque si hay que tomar distancia, se comienza a tomar distancia en ese sentido. Pero en principio habría que saber qué es exactamente o cuáles son esas señales que nos pueden indicar cuando realmente la relación de una pareja está llegando o ha llegado a su fin. Es evidente que no siempre somos lo suficientemente conscientes de que esa relación o esa ruptura está ya en puertas, pero tenemos que ser más inteligentes que todo eso y darnos cuenta que hay muchos síntomas que pueden ser muy sutiles o muy patentes, que son los que nos indican que esa pareja ya está realmente rota. De todos modos, vuelvo a repetiros que esto es una lectura, es también de un artículo de Nuria Safón, que realmente estoy leyéndola y me gusta mucho su forma de enfocar todos los artículos que escribe. Y por supuesto, yo no sé hasta qué punto vosotros podéis tener acceso a estos artículos, pero no quiero hacer los míos en ningún momento y sí que quiero haceros partícipes a todos vosotros de todo esto que ella va escribiendo. Y dice así: no es siempre es fácil darse cuenta de que una relación de pareja ha llegado a su fin, de ese proyecto que construisteis juntos con tanta ilusión y que se haya roto. Sin embargo, sí hay señales, y a veces muy sutiles, otras veces son mucho más claras, pero a las que no les prestamos atención, que son precisamente las que pueden darnos las pistas de que el amor entre la pareja se ha acabado. Le hemos preguntado a la psicóloga y experta en pareja, Sara Navarrete, cuáles son esos síntomas, qué signos son indicativos de que hay que sentarse a hablar para determinar si es mejor arreglarlo o separarlo. Y ella nos dio 9 señales que no debemos pasar por alto. En principio, la primera de ellas sería el que te haga culpable absolutamente de todo. No es normal que tu pareja te culpe de todo. De hecho, si eso sucede es un signo de que algo no funciona bien en la relación. Es evidente. Cuando sucede eso es porque la persona que culpa está proyectando sobre la otra persona una carencia que tiene sin asumir su parte de responsabilidad. Normalmente, cuando hay conflictos en la pareja, se tendría que dividir en porcentajes y aunque uno tuviera el 90% de la responsabilidad, la otra parte tuviera el 10% de ese conflicto o problema, da lo mismo, es un problema de los dos, es de la pareja, no de uno solo, porque la misma parte de culpa o responsabilidad tiene el que hace como el que deja de hacer. Por lo tanto, si tu pareja te culpa de todo, es más que evidente que tienes que huir de esa relación porque evidentemente no va a acabar bien. La segunda causa que nos nombra esta psicóloga es el estar estancados. Las relaciones deben ir avanzando, por lo que si notamos que nuestra relación se ha estancado, nos está indicando que algo está fallando. Tenemos que poner la mirada en la relación y ver de qué forma continuamos. Puede ser que una vez puesta la mirada en la relación, esta mejore o incluso se rompa.
Por un lado, podemos darnos cuenta de que no va a más y que la relación ha terminado. O por el contrario, plantear introducir un cambio para sobreponerse a ese estancamiento y seguir evolucionando. La tercera de las causas que nos nombra es encontrar siempre una excusa para no pasar tiempo con tu pareja. Cuando estás en pareja, te apetece pasar el máximo tiempo posible y compartir experiencias con la persona. Por lo que si pones excusas para no pasar tiempo con ella, te está mandando una señal de que las cosas no están funcionando. Sí que se pueden dar el caso de que cada uno tenga aficiones diferentes o que quiera tener tiempo para sus cosas, para sus amigos, para su familia, para sus cuidados personales, etcétera, etcétera. Pero una cosa es tener áreas donde queramos pasar el tiempo solos o con amigos, o cosa que es también muy sana para la relación, y otra muy diferente es que todo momento nos ponga excusas y que prefiera pasar todo el tiempo separado de ti. El cuarto lugar, bueno, pues nos habla de que ya no compartimos gustos, no compartimos experiencias, no compartimos ratos de ocio. No pasa nada si hay momentos en los que tú o tu pareja preferís estar a solas. No pasa nada. Tampoco pasa nada si tu pareja quiere ver una serie de televisión que sea favorita y la quiera ver a solas, o lo quieras hacer tú, o no importa. Y cuando decimos que no pasa nada, nos estamos refiriendo a que no es ninguna señal que indique que la relación no funciona. Para saber si la relación funciona y va bien, debemos fijarnos en otros factores que son más determinantes. Algunos de esos factores son precisamente la confianza y la comunicación, porque ambos son necesarios y básicos. Sin confianza y sin comunicación, la pareja jamás va a funcionar. También es importante tener un grado de satisfacción de la pareja, pero un grado elevado. Tener las discusiones cortas en el tiempo y hacer por entender a la otra parte. Es decir, tenemos que empatizar con nuestra pareja y con sus necesidades. La quinta de las series que ella nos da para vislumbrar exactamente qué es lo que va a producir o está produciendo esa ruptura o no entendimiento en la pareja, es cuando tu pareja empieza a cambiar, cuando empieza a cuidarse más. Y si ese cambio está sujeto a algún motivo y lo habéis hablado con anterioridad, no hay ningún problema ni es señal de preocupación. No pasa nada, porque incluso puedes apoyarle en su propósito compartiendo ese cambio físico, personal que quiere asumir, ya sea sumándote a ese cambio o ayudándole a conseguirlo. Pero cuando notas que tu pareja empieza a comportarse de una manera diferente a lo que es habitual, cuando hace cosas que le habías pedido con anterioridad, como un cuidado personal, es decir, por ejemplo, la depilación, o comprarse otro tipo de ropa interior, eh, pero se negaba a hacerlo y de repente lo hace. No significa que sea una muestra de infidelidad, no, pero sí una llamada de atención para preguntarnos el por qué ese cambio de actitud. Por lo tanto, como siempre hemos comentado, no hay nada más sano que una relación de comunicación. Cuando no existe esa comunicación, cualquier cambio que podamos observar puede darnos índice, aunque no lo sea, a que existe algo o alguien más. Pero en este caso tendríamos que directamente preguntarle por ese cambio, a qué se debe ese cambio, saber por qué, para poder
entenderlo y no preocuparnos sin ningún motivo que sea aparente. El sexto punto es el no tener relaciones íntimas. Tenemos que partir de la base que una pareja se sustenta en tres pilares: amistad, sexo, pasión y compromiso. Esas tres áreas deben guardar un equilibrio entre ellas por el bien de la pareja. Podríamos, por tanto, hablar de amistad y no pareja si falta sexo siempre. Y cuando las circunstancias y pactos en la pareja no lo hayan determinado. Con esto quiero decir que si una pareja decide no tener sexo por unas circunstancias concretas, sea por una enfermedad, por la edad avanzada, por un traslado de trabajo, en fin, sea cual sea la circunstancia, pero esa carencia es suplida por esas caricias, esos abrazos, esos besos. No existe ningún tipo de problemas. No es necesario tener relaciones sexuales íntegras. Es suficiente con esas caricias, hacerle entender a tu pareja que todo funciona, que todo está bien, que no, que aunque el sexo sea sexo y pasión, también hay cosas que pueden satisfacer plenamente a la pareja. Pero el problema lo tendríamos cuando no existe pacto, cuando no hay pacto ante esa carencia de sexo, por lo que en ese caso no hablaríamos de amor, sino hablaríamos de simplemente una amistad. Una pareja que vive bajo el mismo techo sin haber ningún tipo de contacto físico entre ellos. El séptimo punto que vamos a avanzar es el compartir los valores, pero cuando ya no se comparten los valores, ahí es cuando nos damos cuenta de que algo falla. Para poder hablar de una relación sana necesitamos que nuestros valores sean similares, porque si nuestros valores son opuestos, estamos hablando de una relación tóxica, donde voy a tener enfrentamientos constantemente, ya que partimos de una base y de unos valores que realmente son totalmente diferentes. La octava serie que nos da de circunstancias es que cuando empezamos a ver en nuestra pareja solo los defectos que puede tener, pero todo el mundo tenemos virtudes y defectos, pero cuando solo se ve los defectos, ya sea por parte de uno o por parte del otro, realmente algo no está funcionando. Por eso no es normal que veas más defectos que virtudes en tu pareja, ya que lo normal es que tú admires a la persona con la que estás. Claro que todos tenemos defectos. Eso es lo que nos hace únicos, pero los defectos de nuestra pareja tienen que ser anecdóticos, siempre tienen que prevalecer sus virtudes sobre ellos. Si en caso contrario sucediera y predominan mucho más los defectos sobre las virtudes, es una señal de que esa pareja ya ha dejado de funcionar. O sea que solamente vemos esos defectos. Y bueno, pues vamos a ya avanzar exactamente cuál es la última de las características o de esas señales que pueden determinar que la relación de una pareja ha terminado. Las hemos mencionado, porque de alguna manera, si os dais cuenta, unas sí que lo hemos dicho en el artículo, pero otras, simplemente escuchando el artículo, nos van a llevar directamente a entenderlo. Estas señales son muy claras y que muestra que la relación ha terminado.
La principal y primordial en este caso sería la falta de comunicación. Cuando no hablamos ni compartimos nuestras preocupaciones o problemas o alegrías, ahí ya todo eso hace aguas. Totalmente. Cuando dentro de una relación uno de la pareja prefiere estar en soledad, eso quiere decir que estar en todo momento solo o sola y no querer compartir nada de tu tiempo o de su tiempo con otra persona. Eso es otra señal determinante para saber que esa relación se ha terminado. Que no te toque o cuando te vaya a tocar para que tengas un contacto físico, te diga que no te toque o que no le toques. Bueno, pues ahí ya bueno, ni antes hablábamos del sexo y que podían haber caricias, pero cuando ya se está negando totalmente que haya un contacto físico, evidentemente ahí ya se ha acabado por completo la relación de pareja. Y otro bueno, pues es algo que es subyacente, es cuando comienzan esas discusiones constantemente y por cualquier motivo, por tonterías, por estupideces, por cualquier cosa, incluso hasta por compartir la misma zona dentro de la misma casa. Eso puede provocar incluso discusiones sin, que en una pareja normal pues no tendría ninguna trascendencia, pero cuando ya hay signos de ruptura, evidentemente eso pues se va agudizando bastante más. Pero todo esto que os he leído de este artículo nos lleva a que puede haber una de las partes de la pareja que se quede completamente dependiente de la otra persona, aunque el, no, claro, si no existe comunicación, no lo han hablado, se ha decidido romper la pareja y se ha roto la pareja, pero tal vez por aburrimiento, por la no comunicación, no porque exista una tercera persona, pero una de ellas eh, se queda enganchada emocionalmente hacia la otra. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Pues que tener una relación de pareja dependiente, eso lleva consigo muchísimo sufrimiento. Y cuando no hay conciencia de ello o no se sabe afrontar ese tipo de dependencias afectivas, eso nos afecta negativamente a la parte que sea, porque la dependencia emocional en la pareja es mucho más frecuente de lo que uno cree, porque se trata de esa necesidad constante de afecto y de atención. De esa autoestima de las personas dependientes se va viendo dañada día a día, porque las relaciones basadas en la dependencia suelen ser inestables y llenas de conflictos y evidentemente no son satisfactorias. Por eso existe la ruptura y las señales de que esa dependencia emocional puede llevar incluso a esos conflictos, a esas discusiones, porque no existe esa comunicación. Entonces es para que llegarais a entender realmente hasta dónde puede llevarnos esto. También a este efecto hay una psicóloga, Almudena Sos, que es terapeuta personal de problemas de parejas y que dice que la dependencia afectiva en la pareja ocurre cuando alguien está en una relación eh, que tiende a perderse dentro de esa pareja, que no es algo que ocurra al principio, puesto que cada uno tiene su propia identidad, pero a medida que va transcurriendo esa relación, una de esas personas, como no tiene la suficiente autoestima, te va anulando o tú te vas anulando.
esto suele ser muy frecuente en casi todas las relaciones, a no ser que uno de los miembros de la pareja o incluso ambos estén muy trabajados y estén muy concienciados a nivel personal de cómo quieren llevar esa relación, que no esté basada en esa dependencia afectiva o esa dependencia emocional. Cuando una persona es muy dependiente emocionalmente, pasa a vivir la vida de la otra persona. Incluso llega a darle más importancia a los asuntos del otro. Tanto es así que puede dejar de lado sus propios problemas, sus propios asuntos. Y eso es lo que también puede hacer que la otra parte de la pareja se sienta agobiada y ya no pueda soportar más, evidentemente, el seguir con esa persona. Pero, por otra parte, una persona con dependencia emocional es incapaz de salir de la relación y dejar a la otra persona por muy mal que lo esté pasando. Suele ser el otro miembro el que te deja la relación. Pero por eso, pero ahí es cuando es ese agobio, ese no dejarte mover, no dejar que tú evoluciones dentro de tu esfera personal. Y claro, ahí puede llegar evidentemente esa ruptura, que el que está sufriendo esa dependencia emocional, evidentemente lo pasa muy mal. Y en un nivel más profundo, la dependencia emocional viene de un nivel de desconexión profundo de uno mismo, que es la autoestima que estábamos hablando anteriormente. Porque al final se acaba viviendo la vida de la otra persona y eso precisamente es lo que acentúa mucho más esa desconexión. Por eso la dependencia no es un problema en sí, sino es una consecuencia de querer vivir la vida de la otra persona. De ahí que proponga que un individuo con dependencia emocional trabaje en un nivel más profundo para encontrar cuál es la raíz. Y no solo se trata de el problema o de arreglar el problema o tratar el problema, sino encontrar la raíz de por qué esa dependencia, por qué no dejar fluir, por qué no dejar respirar, no agobiar a la otra persona con tu dependencia. Cuando, porque cuando la otra pareja te dice, perdón, cuando el otro miembro de la pareja te dice, esto se ha roto, pero tú eres tan emocionalmente dependiente, evidentemente que hay que, sí, tratar el problema lo puedes tratar, pero también debes tratar el origen, la raíz, porque eres tú la que estás fallando, es él el que está fallando. Vamos a buscar la realidad, el origen de todo ello. ¿Que por qué se produce esa dependencia? Pues porque hay personas que en cuanto conocen a alguien directamente se enganchan como, vamos, como lapas a la otra persona, porque nunca han tenido esa identidad propia, esa autoestima de la que os comentaba al principio, ya que siempre han vivido por y para alguien, han dependido siempre de otra persona. Esto evidentemente ocurre mucho en casos en los que ha habido enfermos en la familia, a alguien a quien has tenido que cuidar o incluso personas con problemas mentales, con problemas de adicciones, con depresiones, y eso te conlleva a que tú te acostumbres a sentir que tú no existes. Entonces, y que dependes de otras personas que te atiendan y que si no te encuentras pues aislado o aislada, menospreciada, menospreciado y que no vales nada. Pero hay estudios y experiencias con personas a las que se han tratado con determinadas terapias
desde la infancia prácticamente, porque era necesario saber o establecer una conexión con los progenitores y generalmente con la madre, para saber exactamente esa conexión, eh, por qué se daba y por qué esa dependencia. Bueno, esa conexión de la que estamos hablando en este momento, que es generalmente con la madre, muchas veces, por no decir siempre, es siempre a través de la mirada, pero también puede ser a través del tacto. Y es muy frecuente que la mayoría de veces tarde un tiempo en establecerse. Porque fijaros que estamos yéndonos a la raíz, ¿eh? No estamos yéndonos al problema, sino a la raíz. Y empezamos hablando de que esos estudios nos llevan a que la raíz está en nuestra infancia. Porque el niño mira a la madre y la madre está mirando a otro sitio. Y cuando le mira, el niño mira a su vez para otro sitio. En esta especie de juego de tú miras para allá cuando yo miro para acá y cuando tú miras para acá, yo mira para allá, a veces el niño se desespera y lo que hace es reclamar la atención de la madre. ¿Cómo? De una manera, bueno, pues normal en un niño, que es llorando, es enrabietándose, el hacer movimientos, eh, bueno, pues rigideces, estupideces, saltos, e incluso profiriendo determinados sonidos que bueno, pues gritos, eh, como quejas, como lamentos. Todo eso para conseguir que la madre, eh, bueno, pues se fije exactamente con todo lo que él o ella o la niña o el niño estén reclamando. Y todo eso, todos esos indicios que hace, todas esas muestras que hace es porque está reclamando la atención, porque es dependiente de la madre. Y si la madre pasa, o sea que ahí tenemos exactamente el origen de todo esto. Otras veces ese niño se cansa y se queda en silencio y lo que hace es que interioriza para encontrar él mismo su propia paz interior. Pero ¿cómo un niño puede encontrar su paz interior siendo un niño? Cuando imaginaros qué grado puede tener en un momento determinado si se mete para adentro y para encontrarse a sí mismo, y estamos hablando de un niño para encontrar su propia paz interior, es un niño con una capacidad cognitiva desbordada, porque llegar a poder eh, encontrar el por qué está sucediendo y buscar él su tranquilidad, eso la verdad es que es algo muy, muy bonito y al mismo tiempo es muy difícil para un niño. Pero como mm, aquí habría que ver ese momento, si podría ser determinante para saber si el resto de la vida va a seguir estando en su adentro o va a seguir reclamando la atención de los demás. O sea que eso hay que ver exactamente esa, ese pasotismo de la madre, ese no escuchar en un momento que el niño estaba reclamándole algo, puede llevarnos a esas dos cosas, a su interiorizamiento del niño o para estar toda su vida dependiendo de esa madre o reclamando esa atención a los demás. Y si no, pues esconderse siempre dentro de su caparazón y buscar su paz interior, que es lo que realmente puede llevarle, si adquiere la suficiente madurez, su verdadera autoestima y no tener que depender absolutamente de nadie.
bueno, depender, todo el mundo dependemos siempre de alguien, pero no esa dependencia emocional que realmente es lo que puede dañarnos. También podíamos formularnos la pregunta de quién son las personas que padecen esta dependencia. Se suele decir que la dependencia emocional es más frecuente en las mujeres que en los hombres, pero vamos a ver, las especialistas, las terapeutas, los terapeutas opinan, yo también, que esta dependencia no es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Esto afecta a los dos miembros de la pareja de igual manera, solo que cada uno va a reaccionar de una manera distinta. Ya sabemos que bueno, pues el hombre parece que reacciona de una manera mucho más dura que una mujer, pero sin embargo no deja de sentir absolutamente lo mismo que podemos sentir, porque no deja de ser un ser humano y esa dependencia emocional la puede sentir un hombre como una mujer exactamente igual. No hay que hacer ninguna distinción en este caso. La terapeuta que escribió este artículo nos detalla que la mujer suele mostrar su dependencia más hacia afuera, es más demandante de la atención de su pareja. En el caso del otro miembro, muchas veces la figura masculina suele reaccionar a esa demanda de atención, cerrándose más en sí mismo y prestando mucha menos atención a su pareja, con lo que acentúa el carácter de dependencia de la otra persona. Este es el ejemplo de la mujer, ¿no? O sea que en el ejemplo, este es el ejemplo clarísimo, clarísimo de la mujer. O sea que la figura masculina, ya veis que se cierra en sí mismo y prestan bastante menos atención. Que puede sentir, siente. Que pueda sentir que eso puede llevarles a la ruptura, lo siente, lo puede sentir exactamente igual si ama a su pareja, pero es más la mujer la que lo exterioriza de otra manera. No, no reacciona cerrándose de esa manera como se cierra la figura masculina. Pero ambos miembros son dependientes en el sentido que les afecta la actitud de la otra parte, a no ser ya que hayan llegado a un límite, a un extremo tal que ya una de esas partes que no es la dependiente, diga, ya no, no soporto más, no puedo ya, o sea, no me puede afectar, no debe afectarme más la actitud de mi pareja, porque eso me va a llevar directamente, bueno, pues a una debacle, a una hecatombe total. Pero fijaros todo lo que estoy, porque estoy dándoos mi opinión al mismo tiempo que estoy leyendo el artículo. Pero todo esto, fijaros que hemos empezado con las 9 señales que nos decía la doctora Ross, perdón, Navarrete, de cómo se producía la ruptura. Ahora estamos hablando de la dependencia emocional que puede quedar en una de las partes. Pero ahora yo pregunto, ¿cómo podemos saber si realmente nosotros o nosotras sufrimos de esa dependencia emocional? Bueno, pues mucha gente se preguntará, bueno, ¿y cómo voy a saberlo? Pues realmente, y es mucha gente, estoy convencida que sería difícil de entenderlo o de llegar al por qué, si la sufre, ¿por qué la sufre? Yo creo que según el artículo y según mi opinión también, la clave sería sentir que no hay paz en la relación, que estás continuamente en un estado de miedo porque temes perder a la otra persona, porque te has dado cuenta de que desconoces sus gustos, mm, eh,
ni qué te gusta hacer, ni cuáles son las comidas favoritas, ni cuáles son las películas favoritas. Todo eso nos lleva a saber realmente si somos dependientes emocionalmente. Porque si yo sé cuáles son mis gustos propios, pues lo sé. Eh, y evidentemente yo tengo una paz en esa relación, porque yo sí que sé lo que me gusta hacer, porque yo sí que sé lo que me gusta comer y cuál es mi comida favorita. Porque si sabes todo eso de la persona, pero a ti no te tiene en cuenta o tú no tienes en cuenta a esa persona con todos esos gustos, esas cosas que tú debieras de conocer de tu pareja, no las conoces, si sabes todo de la otra persona, pero a ti esa persona no te tiene en cuenta, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Piensas que esa persona tiene una dependencia sobre ti? Evidentemente que no, porque si no se preocupa, no te tiene en cuenta lo que te gusta, lo que no te gusta o con lo que te deja de gustar, evidentemente tú no sufres ninguna dependencia emocional hacia la otra persona. Ahora bien, si tú vives pensando lo que le gusta, lo que no le gusta o lo que le deja de gustar, vives por y para la otra persona. Pero también percibes que no eres feliz y que tu día a día, cada día se va haciendo más pesado. Y en vez de vivirlo con ilusión, evidentemente eso deja de ser una ilusión para, para quedarse en una monotonía que no lleva a ningún sitio nada más que finalmente a la ruptura. Pero en estos casos que suceden estas cosas, si se quiere mantener la relación, evidentemente se debía de solicitar una ayuda a un profesional, pero con un profesional, como siempre he mencionado en todos mis vídeos, con una experiencia y con un bagaje profesional que lo avale, para que de alguna manera pueda ayudar a ver qué tienes que hacer y qué cambios tienes que hacer que implementen eh, cómo y qué hay detrás de todo eso que está ocurriendo entre la pareja. Es importante este paso, el de recurrir a un profesional, porque realmente uno solo no sabe cómo hacerlo, porque eh, te haces un análisis, pero ese análisis es muy subjetivo. Y al ser tan subjetivo, tú le ves las cosas negativas, no lo afrontas con la ilusión, sino con la monotonía, con la negatividad que te está produciendo. Entonces hay que recurrir, que bueno, pues hoy ya hay muchas terapias de pareja en cualquier ciudad, en cualquier lugar, para arreglar todas esas situaciones. Y en el artículo nos dice que son 5 los consejos para tratar de evitar esa dependencia afectiva en la pareja. En principio habría que acudir a un profesional, como bien os he dicho, eh, pero el que haya hecho el trabajo en sí mismo y que llegue a ese profesional y que trabaje con ese profesional con el tema de la raíz, no de solucionar el problema. Primero tratemos la raíz y una vez sepamos cuál es el origen, entonces abordemos el problema y entonces sabremos si ese problema tiene solución o no. Porque es evidente que en los libros vamos a obtener la máxima información, pero eso no nos va a llevar a la transformación. Eso es como lo que siempre he dicho, que, que cuando nosotros salimos de estudiar una carrera universitaria, salimos con mucha teoría, pero no salimos con praxis, con prácticas. Es por eso que en los libros lo obtendremos todo, pero no nos va a transformar, no nos va a dar la sabiduría suficiente para afrontar el problema. Porque sí, en los libros, el leer libros de autoayuda,
y hacerlo siempre todo por nuestra cuenta, bueno, pues nos va a hacer ver o creer que vamos a saber experimentar una transformación. Y no es así. Es simplemente repetir y reconocer mentalmente una experiencia y saber que tienes que ubicarla. Pero no hay transformación, por lo que es difícil erradicarlo. Necesitas la ayuda de un terapeuta que tiene ya la praxis necesaria para ayudarte. Y claro que según qué profesional con el que trabajes, también es muy importante, ya que en la mayoría de los casos ellos no han sanado el tema, porque simplemente se han quedado en lo mental y no hay que hallar ese origen, esa raíz que hemos hablado. No debemos obstinarnos en eliminar esas dependencias emocionales, sino en muchas ocasiones aprender a vivir con ellas sin que te lleven a la debacle, porque las personas dependientes es muy difícil que eliminen la dependencia emocional al 100%. Es muy difícil porque ya se han acostumbrado, es como lo de los niños que os he mencionado anteriormente. El niño siempre va buscando la mirada de aprobación. Es muy raro que una persona deje de experimentar lo que es esa dependencia. Debemos aprender a centrarnos en nosotros mismos y no en la otra persona. Pero eso lo tenemos que hacer conscientemente, porque las personas que son dependientes o que somos dependientes tienen tal arraigo el vivir la vida de los demás que sale de una manera automática el perderse en la otra persona. Te mimetizas dentro de esa persona. Y claro, esto es algo que a las personas con las que tratas de hablar sobre el tema, les cuesta mucho el entenderlo y el asumir que tienen que centrarse en ellas mismas. Es algo que hay que hacer continuamente, haciendo que el subconsciente eh, eh, o el inconsciente trabaje más al consciente. Y lo importante en todo esto es centrarnos en nosotros mismos y evidentemente si lo conseguimos, bueno, pues es la victoria. Hemos obtenido un gran paso. Es importante, es que es posible conseguirlo, pero evidentemente tienes que darte cuenta eh, que tienes que dejar de ser dependiente, de no ser tan arraigado de esa vivencia de la vida de los demás. Tiene que salir, tiene que perderse de forma automática para que tú consigas centrarte en ti mismo o en ti misma. Porque tienes que crear una vida propia. Y este es un punto muy difícil, ya que la persona dependiente, y hemos dicho que normalmente nadie lo consigue al 100%, pero nunca ha tenido realmente la persona dependiente una vida propia. En terapia, eh, pues normalmente suelen poner un ejemplo de una relación de pareja en la que uno tiene una enfermedad o una adicción, por ejemplo, puede ser la ludopatía, el alcoholismo, etcétera, etcétera. Y el otro aparentemente está sano, pero en muchas ocasiones está peor el sano que el enfermo, porque el sano ya vive por y para el enfermo, el adicto. Y es muy frecuente que cuando el enfermo o adicto se libera de esa enfermedad, el cuidador empieza a ponerse mal, ya que su vida, en todo el tiempo que ha estado viviendo la vida de la otra persona, le ha dañado, le ha limitado. Y se ha limitado única y exclusivamente a cuidar de que el otro estuviese bien. Y cuando el otro mejora, se encuentra con que tiene que mirar su propia vida de frente y sencillamente no tiene vida. Es muy frecuente
en estos casos desear que tu pareja vuelva a estar enfermo. Resulta ilógico decirlo así, pero es cierto, porque así ya tiene toda la familia un estatus, porque lo ha vivido y como lo ha vivido, si se sana, si ya ha salido de esa adicción o ha salido de esa enfermedad, resulta que como la persona o las personas que están a su alrededor han vivido por y para, cuando sana, todo lo que estaban haciendo se les viene abajo, todo se les desmorona. Y eso, evidentemente, no se puede hacer. Hay que crear nuestra propia vida y vivir nuestra propia vida. Porque básicamente es que a partir de ese momento el otro miembro se encuentra frente a frente con una vida vacía y que nunca, nunca se ha creado, se la han creado porque lo han estado ayudando. Y eso, claro, evidentemente que les produce miedo, les produce terror, incluso yo diría que hasta vértigo enfrentarse con la vida de esa manera. Por eso creo que es imprescindible empezar a crear cada uno esa vida, porque cada uno tiene su vida y no podemos vivir la vida de los demás, ni muchísimo menos. También tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos o a nosotras mismas, a ver qué estamos haciendo que para nosotros sea más fácil desconectar o no. De hecho, esa desconexión que podemos llevar a cabo es una solución de supervivencia que es la que nos ayuda a conocernos. Y muchas veces lo hacemos a través de las obsesiones y compulsiones, pero esas no serían la causa, que van ni mucho menos, sino la consecuencia de algo mucho más profundo, que es todo lo que hemos hablado anteriormente. Porque hemos llegado a este punto de conocernos a nosotros mismos, pero porque antes hemos llevado una serie evolutiva, hemos llevado una serie de cosas que realmente nos van a ayudar a todo esto que estamos llegando ahora. Porque las dependencias emocionales, como todo, no son buenas ni malas. Es simplemente un escenario que nos está permitiendo conocernos mejor y que nuestra trayectoria como seres humanos, como personas, es decir, esa trayectoria de crecimiento y de evolución personal y emocional y al mismo tiempo incluso, si queréis, espiritual, bueno, pues nos va a ayudar totalmente a conocernos y a evolucionar como seres humanos. Y siendo algo que nos puede hacer sufrir tanto lo que es la dependencia emocional, podemos permanecer inconscientes a esa dependencia o a ellas. O por el contrario, afrontarlas. Ponernos delante y decir, vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Es decir, crecer a lo que tengamos que crecer y mejorar y conseguir estar por encima de todo eso y estar bien con nosotros mismos y con la otra persona. Porque si nos dejamos, bueno, pues eso, si nos dejamos que la dependencia emocional se nos coma, evidentemente no llegaremos a vernos realizados como personas jamás, jamás en la vida. Y bueno, pues, ¿qué pasos deberíamos seguir para acabar con esa dependencia emocional? Eso ya os digo que claro, es un problema que se tiene que dar entre dos personas, entre, entre una pareja, pero es que no solamente es una pareja, es que son miles y miles y millones de personas, de parejas, son las que están sufriendo esto. Y desde el punto de vista de la psicología, en las relaciones, sobre todo en las de pareja, podemos encontrarnos con situaciones que se repiten con relativa frecuencia, cuando uno de los miembros de la misma depende en exceso del otro.
La dependencia emocional debe ser entendida como un apego exagerado por el entorno donde nos movemos. Y en la mayoría de los casos tiene una correlación con inseguridad de esta persona, con una autoestima baja y que se une formando una dependencia limitante en la toma de decisiones en la vida por sí mismo. ¿Por qué esa baja autoestima? ¿Por qué ese punto de dependencia? ¿Por miedo a perder a la otra persona? El sujeto dependiente deja de tomar decisiones personales para estar en una continua indecisión a la espera que sea el otro quien le dé las pautas de su vida. Y no hay duda que estamos ante una situación que puede convertirse en una relación tóxica, porque las emociones y las capacidades individuales de la persona quedan irremediablemente en segundo plano. La persona deja de tener iniciativa propia y comienza una espiral de dependencia abrumadora. Y eso es más de lo que hemos hablado. Pero una vez tenemos claro cuál es el problema, cuál es la raíz, llega el momento de plantearse cuál es el camino que tenemos que seguir si queremos superar esa dependencia emocional. Os lo he dicho, los pasos para superar esa dependencia tienen relación con el poder de creer en ti mismo sobre todas las cosas. Porque debemos fomentar que el sujeto entienda que todas y cada una de las decisiones en su vida son suyas, que influyen en su vida y que ninguna de ellas debe o sigue un patrón de buenas o malas decisiones. Y si un patrón de vivir bajo en tu forma de entender la vida nos puede ayudar a creer en nosotros mismos, si ese patrón nos vale, vamos a seguir viviendo con ese patrón que nos hace creer y nos hace crecer las dos cosas. Pero claro, la persona tiene que entender que es ella dueña de su destino, que hoy puede compartir tu vida con determinada persona y que mañana todo puede cambiar. Viene que nos remontamos al principio del vídeo, de la ruptura. Y al día siguiente, o sea, lo que hoy es blanco, mañana no es ni siquiera gris, es negro. Entonces, ¿qué se tiene que ser? Tiene que ser, debe ser fiel a su manera de ser para poder superar esa dependencia. Debe entender que ceder parte de lo que es por agrandar o ayudar a otro no es forma correcta de crear una relación sana en absoluto. Y no es una cuestión de carácter, porque lo que debes potenciar en definitiva de tu carácter, debes creer que tú tienes las posibilidades potenciales como individuo y que eso se mezcla con la madurez de la persona. Cosa que otros te lo hagan todo y sean responsables de que solo tú debes hacer, es el peor remedio para cualquier ser humano. Nunca te vas a hacer responsable de tus actos y siempre tendrás el comodín de la culpa porque es del otro que me dijo que hiciera tal cosa. No, vamos a ver. Potencia tu carácter y potencia tus posibilidades, que las tienes, porque las tienes. Lo que pasa es que por esa dependencia no las has sacado nunca, porque lo que has hecho es eliminar toda la capacidad de tu ser mismo. Y se crea eso como os he comentado antes, desde edad muy temprano, con un comportamiento totalmente inadecuado en cuanto a la dependencia se refiere. Porque todo esto, todo lo que nos lleva, no es la ilusión que hemos hablado, no, nos lleva a una situación negativa, porque nos planteamos además si es siempre negativa la dependencia emocional. Y todas las formas de dependencia siempre son negativas. ¿Se puede confundir con empatía? Sí, pero es tóxico que otra sea la solución, porque dependes de ti y de tus emociones personales. Pueden ser semejantes, pueden ser compatibles con las de otros, pero siempre serán tuyas e intransferibles. Eso es innato, lo llevas dentro. Y es que
La mejor manera de crear lazos no dependientes es ayudar al otro desde una simple pregunta. ¿Qué vas a hacer? Porque debe ser el dependiente quien llegue a decidir, a discernir exactamente qué es lo que quiere hacer. Y tú apoyarle en su situación, en su decisión, porque es lo más adecuado. Y recordarle que nada es ni debe ser adecuado o socialmente aceptado, sino que debe tener una gran parte de su experiencia propia. Y lo peor de todo esto es que hay personas con más tendencia a tener esa dependencia emocional. Les cuesta, ya hemos hablado que hay gente que no, nunca jamás llegan a soltarse de esa dependencia. Entonces, es posible que haya determinados indicadores de la personalidad que nos lleven a ser más dependientes, porque el dependiente suele ser un sujeto muy pasivo en su vida. Suele delegar desde muy pequeño en sus padres y en su entorno. Un niño que por brusquedad de afecto realiza solo aquellas acciones que sus padres le ordenan. Y eso es un claro indicador de brusquedad de la aceptación por medio de la sumisión emocional, y ya no, aparte de sumisión, aparte de dependencia. Más tarde, en la adolescencia y después en la edad adulta, continúa teniendo esa búsqueda de aceptación, porque siempre delega en el otro. Nunca llega a tener un criterio propio sobre su vida, hasta que por determinadas situaciones o porque la vida le da golpes, entonces comienza a tener conciencia de que así no es la forma correcta de ir por la vida. Siendo el segundo o el copiloto de tu propio destino, no te lleva a ningún sitio. Por eso hay que, esas personas que tienen más tendencia a esa dependencia emocional, tienen que aprender a sacar mucho más ese criterio para poder manejar su vida como debe de ser correctamente. Porque esas personas o aquellas personas que tienen inseguridad, tienen la autoestima baja y que no se aceptan tal y como son, esas evidentemente son las más propensas a tener esa tendencia de dependencia emocional durante muchos, muchos años e incluso no la sueltan en la vida. En la vida. Y ante cualquier sujeto que muestre algo de lo que esa persona carece, esa persona va a crear automáticamente una dependencia y va a seguirle a pies juntillas. Aunque si se tira a un pozo, pues ella también o él también se tirará al pozo. Pero, ¿qué se puede hacer ante esa dependencia emocional? ¿Pensáis que es una tarea fácil el superar una situación de dependencia emocional? Complicado, ¿eh? Es una pregunta complicada. Para superar esa dependencia debemos trabajar el decidir sin contar con las aprobaciones de nadie, ni con la opción, ni con la opinión del otro o de los otros. No. Lo que tenemos que hacer que para superar esa dependencia es trabajar en decidir nosotros mismos. En la vida se pueden cometer muchos errores, pero nunca será peor que hacer que otro los cometa en el nombre nuestro. Debemos recuperar nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestra idea de cómo queremos que sea nuestra vida, que es con nuestros momentos que sean de altos o bajos, con las decisiones sean grandes o pequeñas, buenas o malas, pero que las que tomemos las justifiquemos nosotros. Porque no podemos querer a alguien que no nos quiere. Porque no podemos obligar a alguien que siga a nuestro lado a pesar de todo. Porque no podemos sentir que sin el otro no vivimos. No.
Nosotros tenemos nuestra propia vida y tenemos que vivir nuestra propia vida, porque todo eso no son nada más que falsas creencias, creencias erróneas que se van autoalimentando en un continuo yo no puedo. Como siempre, pues querer es poder. Vamos a ver, no, es ponerte y decir, no, vamos a ver, voy a vivir mi propia vida, voy a ser, voy a decidir por mí y nada más. Y que solo yo soy el dueño de mi vida y que no necesito a nadie que me lo recuerde continuamente, porque ese alguien siempre debes de ser tú, el que tome las decisiones. Y hasta ahí, porque creo que me he repetido mucho, mucho en cuanto a lo de la dependencia, pero me he repetido mucho para que os deis cuenta de que cuando sucede una ruptura de pareja, siempre va a haber una de las partes que se va a quedar enganchada. Por muy mal haya vivido durante el tiempo que haya vivido con su pareja. Entonces, siempre se queda ese enganche, ese apego, esa dependencia emocional, que eso hay que aprender a romperlo por completo, a vivir nuestra vida nosotros. Y el otro o la otra que aprenda a vivir su propia vida, que si en un momento podemos llegar a ser amigos, bendito sea Dios, y si no, cada uno que lleve su vida y que comience a vivir su vida íntegramente y a decidir, a tomar sus propias decisiones y a asumir las consecuencias que pueda acarrear esas decisiones que haya podido llevar a cabo. Y bueno, creo que hoy me he extralimitado en el vídeo, pero espero que os pueda ayudar. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Un abrazo muy fuerte. Gracias.